Vamos a ir apuradito con este tema. Son dos, terminamos este tema. Después tenemos que avanzar el otro. Ni esquimosa, ni curva, ni PTP. Ninguna. Estaban las dos. Inteligente, ¿no se fijan? Bueno, vamos a avanzar en enfermedad renal crónica y después avanzamos en síndrome nefrótico y nefrítico y vamos a hablar. Bueno, hablemos mejor ahorita que estamos en esto. ¿Dónde están los jóvenes encargados? Usted y la señorita Carla. Carla, ya. Vamos a, de los que quieren dar examen, vamos a hacer grupos de 4, dijimos, ¿cierto? Sí. Entonces 4 agarran una lista y le entregan al joven. Y usted va a poner 1 en un papel grande, pone los 4 nombres. Otro papel, otros 4, pone 2, 3, 4 y los va numerando de 4 en 4 en 4. ¿Listo? Para que yo haga una lista en limpio y voy a hacer unas bolillas. Esto sería para la próxima clase. La siguiente clase avanzamos diálisis, luego avanzamos trasplante y luego vamos a comenzar a dar vejiga neurogénica. Agárrense el libro de Smith, Neurología de Smith. Ahí está el tema, creo que es 48, algo por ahí. Entonces, todo lo que es vejiga, lean inervación, cómo es la fisiología de la micción, cómo va el reflejo de la micción, cómo va la vía aferente, dónde va, cómo vuelve, y cómo se produce la micción, ¿cierto? Luego tienen que saber, existe hay un simpático, un parasimpático y un somático, cómo actúa eso sobre la vejiga. Y luego vamos a hablar de vejiga neurogénica espástica y de la vejiga flácida. Entonces ustedes busquen las características de la vejiga espástica, las características de la vejiga flácida. Eso es lo más facilingo, porque van a ver que la una es completamente contraria de la otra. ¿Ya? ¿Por qué se presenta? Pase. ¿A qué se debe que el cristiano tenga vejiga flácida y a qué se debe que tenga vejiga espástica? Las causas de una y las causas de otra. O sea, todo va en qué lugar está la lesión. Ahí ustedes van a hacer sus conclusiones. Luego hablamos de los estudios urodinámicos. Ustedes, no es necesario pues que lo sepan todito de memoria, pero sepan los nombres, cuáles son los estudios urodinámicos y lo esencial, para qué sirven. ¿Por qué? Porque como seguramente van a dar harto, no van a estar perdiendo mucho tiempo en eso. Y luego hablamos del tratamiento. Yo no pretendo que ustedes me den las dosificaciones exactas del cloruro de betanecol, cómo se utiliza el cloruro de betanecol, en fin, no. O la toxina botulínica para la vejiga espástica, y que no. Solamente lo grueso. Nada más. Y ahí terminó. Algunos de sus compañeros me preguntaban si podían hacer diapositivas. No, pues no se puede, por favor. Porque eso sería hacer como yo, por ejemplo. Esto que hago con ustedes, yo lo tengo que leer. Y aquí no se trata de leer. Los temas de urología yo los conozco. Pero este de nefrología hago mi chanchullo, ¿no es cierto? Claro que sí, pues jóvenes. ¿Entienden? Y hoy día hemos estado hablando que ya casi con seguridad, yo tampoco ya no quiero dar nefrología. ¿Por qué? Porque es engañarles a ustedes. Yo no soy nefrólogo, ustedes necesitan un nefrólogo que les enseñe nefrología como materia. Y hay un sinnúmero de temas de nefrología y yo ni los toco. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a meter en camisa de 11 varas? No puedo dar urología y nefrología a la vez. No hay por dónde, pero la situación del programa está así. ¿Por qué? Porque la carrera estaba iniciando, todavía se estaba medio buscando experiencias de una y otra situación, porque faltaban ítems, faltaban profesores, y ya las cosas se están acomodando mejor, ya la cosa está marchando mejor. Pero
todo tiene que mejorar, ¿no es cierto? Entonces no está bien, y eso lo he hecho hincapié, no está bien que yo dé nefrología, yo no soy nefrólogo, yo no soy clínico, soy cirujano. Y bueno, entonces eso va a cambiar, pero de todas maneras, jóvenes, vejiga neurogénica, a eso me lo conozco, pues, ¿no? A eso yo no necesito estar copiando aquí para que hablemos de eso, ¿entienden? De todas formas, lo que pueden hacer ustedes es un papel, una guía, ¿no es cierto? Agarran una guía, ponen su subtítulo, algunas iniciales, lo que ustedes quieran, y comienzan a hablar. Ya les dije, suponiendo estos 4 jóvenes, cuando hacen su feria científica, se reparten el tema, a veces se ponen bonitas y los tipos pintudos, dice, comenzaba, y él comienza, teque, 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 teque. Le sigue el otro, teque, miércoles, y el miércoles, ¿quién no lo sabe? Pero saben su partecita nomás, tienen que saber todo. Entonces yo les voy a decir, comienza usted, siga usted, usted y usted. Ahora, habíamos quedado que no voy a calificar por grupo, sino por expositor. El que expone bien tendrá mejor nota del que puso mal. Si que exponga mal, y ojo, no porque exponga, tiene nota. Ojo. Si expone mal, no tiene nota, porque tiene 0, no es mal. ¿Listo? Sí. Está claro, dígame. Doctor, ¿cuánto tiempo va a ser el máximo de la exposición? Tranquilo, Lo que pasa no es que te preocupes, vos. Tranquilo, yo estoy viendo. Me interesa ver la cantidad de grupos que va a haber. eso le iba a decir, ya están listos y son como 25 grupos en total. Por eso ¿Cuánto? que 25 grupos. Son casi todos se están animando a exponer. Por eso le iba a decir, somos hartos. Entonces, a ver, todos tenemos que hacerlo serio, ¿no es cierto? 25 grupos, entonces usted piensa, no, voy a tener que utilizar las clases prácticas. En la clase práctica, ahí, si queremos hacer las cosas bien, hagámoslas bien hechas. No hagámoslas por hacer. Y otra cosa, y este sábado tengo que venir a dar examen al doctor Gandarilla, y yo voy a pedir examen, como ya termino programa, si me dan para el próximo sábado o subsiguiente sábado, tienen que dar el segundo parcial, para que con eso nos despidamos, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ir preparando materias, porque tienen que dar el segundo parcial. Entonces, ¿el segundo parcial es de todo el contenido? ¿Es como un final? ¿O No. solamente? Los 12 primeros. A ver, la parte práctica está el primer tema, segundo tema y tercer tema. Hasta examen de orina, todo lo que es radiología, exámenes de laboratorio, está el primero, segundo y tercer tema. De ahí vamos a sacar los temas para práctica, para las 8 preguntas. Y desde cáncer de próstata, fue hasta cáncer de próstata, ¿no es cierto? Sí. Desde el siguiente, fue el 12º tema. Desde el 13º tema, desde el tema 13 hasta aquí, se va a dar el segundo parcial. Y al final, lógicamente, todo. Ahora, de esta parte de nefrología, no les voy a pedir la parte de histología, porque es confusa. Entonces, lo más grueso, de eso vamos a hablar, ¿ya? Habíamos hablado de enfermedad de insuficiencia renal crónica y ahora toca hablar de insuficiencia renal, habíamos hablado de insuficiencia renal aguda, ahora toca hablar de insuficiencia renal crónica. Son enfermedades que se acompañan de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la fase de irrigación glomerular. La insuficiencia renal crónica, como su nombre lo indica, siempre es la que termina, si se puede, con un trasplante renal. No así la aguda, porque la aguda, hemos dicho, es la que revierte a lo normal, generalmente sin dejar secuela. Pero la crónica, que es la que comienza desde la infancia por alguna anomalía congénita, esa sí termina generalmente en trasplante renal. Antes la mortalidad era altísima. ¿Por qué? Porque no se tenía experiencia en los trasplantes renales. Ahora que ya hay experiencia, entonces prácticamente se le devuelve la vida
buen número de pacientes. Actualmente se estratifican las etapas de la enfermedad renal crónica por filtración glomerular y grado de albuminuria. Vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que antes, cuando yo estaba estudiando con ustedes, nosotros decíamos que los niveles dialíticos de creatinina eran hasta 8? Nadie podía hacer diálisis si el paciente no pasaba de 8 de creatinina. Hoy en día ya no, y ese concepto está cambiando, porque son otras las causas, otros factores por los cuales se está haciendo dializar, o se dializa a los pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuál es la fisiopatología? Son dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. Los mecanismos desencadenantes, que son específicos de la causa principal, como ser complejos inmunitarios, mediadores de inflamación a algún tipo de glomerulonefritis y exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticial renal. Finalmente, todas las picaduras de insectos, las picaduras de víbora, todas generalmente llevan a daño renal, ¿no es cierto? La gran mayoría de ellas, porque hasta inclusive el escorpión, ¿no es cierto?, nos causa una insuficiencia renal que puede llevar a dañar los riñones. Tenemos ese bichito. Luego tenemos los mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencias de la disminución permanente de la masa renal. ¿Cuándo disminuye la masa renal? Cuando tenemos alguna enfermedad crónica en un riñón, por ejemplo, el reflujo vesículo-uretral. ¿Se acuerdan que hablábamos que en niños difícilmente se resuelve espontáneamente, sino es más frecuente en niñas, pero las niñas se resuelven más frecuentemente en forma espontánea, o sea, sin tratamiento. Pero en niños generalmente llevan a la insuficiencia renal o al daño renal. ¿Por qué? Porque la pielonefritis en los niños a repetición causa cicatriz en la cápsula renal. Y esas cicatrices y la deformación que causan en el riñón en los niños, eso impide su normal desarrollo del riñón. A medida que van creciendo, entonces el riñón no se desarrolla y ya nomás, como vamos a ver, la primera complicación, la primera manifestación es la hipertensión renal. Y nosotros sabemos que todo cuadro pase, mira, la hipertensión renal nos lleva a un daño renal. ¿No es cierto? Aquí está. Este es el glomérulo normal y fíjense el endotelio dañado del glomérulo, ¿no es cierto? Por ahí comienza. La fisiopatología y bioquímica de la uremia. Uremia es cuando aumenta la urea en sangre. Las concentraciones séricas de urea y creatinina, fíjense, son útiles para evaluar la función excretora del riñón, Nosotros pedimos urea y creatinina para saber el funcionamiento del riñón, pero no lo son para la correlación clínica de las manifestaciones del síndrome urémico en enfermedad renal crónica. Son de utilidad para evaluar la función del riñón, estos datos, la función nada más. Para las manifestaciones debe tener en cuenta los compuestos tóxicos complementarios que no filtra el riñón y que generalmente son los más relacionados con el cuadro clínico. O sea, el producto de esas sustancias tóxicas, la manifestación laboratorial, es la que nos indica el daño que está sufriendo el riñón y la interpretación correcta que debemos tener del daño renal. Además del deterioro de la función excretora, se agrega deterioro de la función renal endocrina que puede llevar a anemia, malnutrición, alteraciones del metabolismo, grasas, carbohidratos o proteínas. Porque nosotros sabemos por qué la anemia. El riñón produce la eritropoyetina. Alteración de los niveles plasmáticos de paratormona, insulina, glucagón, hormonas esteroideas y la prolactina, debido a la disminución de la excreción o la degradación que llevan a cambios de la regulación de estas sustancias. Se produce también un proceso inflamatorio sistémico, por lo que se detectan marcadores inflamatorios de fase aguda. Se produce la caída de la tasa de filtración glomerular junto con los niveles de albúmina y fenitoína. Cuando ustedes ven en un examen, generalmente van a ver en los diabéticos
comienzan a eliminar sangre. ¿Y se acuerdan ustedes que qué hacen ustedes para detectar si el sangrado es urológico o es de origen nefrológico? Examen morfológico de La morfología de los eritrocitos. Si el eritrocito está pasando por la nefrona y altera su forma, entonces quiere decir también que ya está pasando otras sustancias que nos orientan o son la manifestación del daño renal que van presentando, principalmente albúmina y fetuina. La albúmina ustedes van a ver en el examen de orina y es algo que generalmente se acompaña de microhematuria. Ahí uno ya sospecha, pase. La fisiopatología de la uremia se puede resumir en 3 grandes grupos. 1. Manifestaciones derivadas de la acumulación de toxinas que generalmente son excretadas. Claro. Si no se excretan, la urea pasa a la sangre. Y ahí comienzan las alteraciones físicas que presenta el paciente. Manifestaciones consecuentes con la pérdida de otras funciones renales como la homeostasis de líquidos, electrolitos y regulación hormonal, y la inflamación sistémica progresiva junto a sus secuelas vasculares y nutricionales. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Fíjense, aquí está marcadita la hipertensión arterial, que es muy común. Puede ser asintomática hasta un estado avanzado de enfermedad, donde la tasa de filtración glomerular disminuye menos de 5 o a 10 mililitros por minuto. Hay fatiga, astenia, dinamia, anorexia, náuseas, vómitos, sabor metálico, prurito generalizado sin erupción, irritabilidad, deterioro de la memoria, insomnio, temblores, parestesia, espasmos, disminución de la libido y las irregularidades menstruales en el sexo femenino. El tratamiento para conservar la eubolemia se requiere ajustes. Primero, en ingestión de cloruro de sodio en los alimentos, empleo de diuréticos o con acción de enlaza de gene en combinación con metazolona. Ustedes saben que la sal, desde chiquitos los papás nos dicen, no comas mucha sal porque hace daño. Y es verdad, la sal es dañina en el ser, ¿cierto? Y puede causar depresión de electrolitos y desencadenar un deterioro mayor en la filtración glomerular. Existe restricción excesiva de sal y abuso de diuréticos. Cuando hay abuso de diuréticos, generalmente se pierde potasio, y cuanto más potasio se pierde, más daño renal se presenta. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque no todos los médicos están capacitados para un control de un paciente con una insuficiencia renal crónica. No todos los médicos. Para eso es el nefrólogo. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros sabe cuánto de sal tiene que ingerir un paciente? Vamos a ver cuánto de líquido tiene que se restringe la ingesta de líquido a los pacientes con este tipo de nefropatías. La vida es dura para estos pacientes jóvenes, por eso es que la salvación para todos ellos es el trasplante renal. El paciente con pérdida de sodio puede necesitar alimentos con abundante sodio o sal de mesa como complemento. La restricción de agua está indicada solo si ocurre un problema de hiponatremia. La hiperpotasemia a menudo responde a la restricción dietética de potasio, al uso de diuréticos perdedores de potasio, famosos Lasix, ¿no es cierto?, que todo el mundo conoce, la interrupción de complementos de potasio y fármacos que inducen a la retención de potasio. Estos son los que a todo esto se debe la hiperpotasemia. La hiperpotasemia resistente es indicación para pensar en la institución de diálisis en sujetos con insuficiencia renal crónica. O sea, la diálisis va de acuerdo a la hiperpotasemia. Ese es el concepto moderno que manejan los nefrólogos. ¿Por qué? Porque el potasio, les reitero, causa más daño al riñón. Entonces ya no debemos esperar nosotros como antes. No llega a 8, no hay para qué dializar. Hoy en día ya los conceptos han cambiado.
los trastornos del metabolismo del calcio y del fosfato. Las complicaciones de calcio y fosfato en las nefropatías crónicas se observan en el esqueleto, el lecho vascular y las partes blandas extraóseas. El calcio, el fósforo y el aparato cardiovascular. La hiperfosfatemia y la hipercalcemia se acompañan de calcificación vascular, aunque no se sabe si la mortalidad es mediada por este mecanismo. Estudios indican que las personas con insuficiencia renal crónica tienen calcificación de arterias coronarias e incluso válvulas cardíacas. Ese es el problema de los pacientes nefrópatas. Cuando ustedes vean, cuando son jóvenes no se ven estas calcificaciones, pero si ustedes están frente a un paciente renal crónico, cuando ustedes hagan sus prácticas en nefrología, pídanle una placa simple de abdomen a un paciente o una placa de tórax y ahí van a ver cómo. Si le piden una tomografía, mejor para que ustedes observen todos estos cambios que van presentando estos pacientes. Es posible que en pacientes con nefropatía avanzada el calcio ingerido no se deposite en los huesos y por eso se ha depositado en zonas extraóseas como el lecho vascular y las partes blandas. Aquí está el calcitrol. Disminuido tiene un efecto supresor en la secreción de paratormona y si aumenta de manera indirecta aún entra concentraciones de calcio. Puede causar hipercalcemia e hiperfosfatemia. Tiene un efecto supresor en la secreción de paratormona y disminuye la hipercalcemia. Concentraciones objetivo de paratormona entre 150 y 300 miliequivalentes por mililitro y las concentraciones reducidas de paratormona se acompañan de osteopatía que refiere como consecuencia de fracturas y calcificaciones ectópicas. La anemia, aquí vamos a hablar de la eritropoyetina. La eritropoyetina ha generado que las transfusiones regulares de sangre en individuos anémicos por insuficiencia renal crónica sean innecesarias. Ustedes saben que la eritropoyetina viene estable, ¿no es cierto? Y se los administra al paciente de acuerdo a la gravedad de su insuficiencia. Unas veces se le da una vez por semana, a veces se le da 2 veces por semana. Con eso prácticamente mantienen un nivel de eritrocitos cerca de lo normal, no siempre lo normal. Antes de su administración, y esto es importante, jóvenes, antes de su administración de eritropoyetina, es necesario que haya suficiente reserva de hierro en la médula ósea para asegurar una respuesta adecuada de la eritropoyetina en individuos con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué el hierro? Por la hemoglobina de los eritrocitos. Claro, ¿se acuerdan? Esta mañana hablaba con una de sus compañeras. El eritrocito tiene un componente que es el grupo M, ¿no es cierto?, que está unido a 4 grupos pirrólicos de hierro, ¿no es cierto? Entonces, si hay hierro, la eritropoyetina funciona adecuadamente. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? En pacientes en los que no se ha iniciado diálisis o en quienes son tratados con diálisis peritoneal, se debe intentar complementos de hierro por vía oral. Si hay intolerancia gastrointestinal, se requiere administración intravenosa de hierro. Los pacientes en hemodiálisis no pueden usar hierro intravenoso durante la diálisis, aunque el hierro puede aumentar el riesgo de infecciones bacterianas. Toda inyección endovenosa, por supuesto, no es adecuada. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen su sistema inmunológico por los suelos, ¿no es cierto? También asegurar aporte de vitamina B12 y ácido fólico para estimular. La anemia resistente a las dosis recomendadas de eritropoyetina, en caso de que las reservas de hierro sean adecuadas, podrían ser por inflamación aguda crónica, diálisis inadecuada, hiperparatiroidismo grave, pérdida crónica de sangre e infecciones crónicas por neoplasias malignas.
Por estas causas, el paciente permanecería con su anemia. Puede contribuir a la supresión de la eritropoiesis en caso de insuficiencia renal crónica, ya que aumenta el riesgo de hepatitis, sobrecarga de hierro, sensibilización al riñón en el trasplante. Se deben evitar, salvo cuando la anemia no mejore con la eritropoyetina y el paciente esté sintomático. Cuando hacíamos trasplantes renales jóvenes, el nefrólogo luchaba para que no se le ponga sangre al paciente. ¿Por qué? Al paciente que va a ser trasplantado. Reacción, hemólisis por los receptores del nuevo riñón y la sangre trasplantada. Es que la sangre funciona como un órgano, ¿cierto? Y acarrea muchas características tuyas en tu sangre van a ir, si lo transfundimos a él, que está es un paciente que vamos a hacer un trasplante renal, prácticamente va a ser contraproducente ponerle tu sangre a este paciente, por la serie de acontecimientos que ocurren en transfundir prácticamente es como un tejido, ¿no es cierto? Como si fuera un órgano la sangre. Por eso es que se tiene mucho cuidado de no transfundir sangre a los pacientes que están en preparación para trasplante renal. ¿Qué estudios vamos a realizar? Pacientes mayores de 35 años con insuficiencia renal crónica no explicada, se tiene que hacer una electroforesis de proteínas en suero y orina. Pacientes con glomerulonefritis, hepatitis B y C y pacientes con HIV. Cuantificación de la hemoglobina, hierro, ácido fólico en orina de 24 horas. Hacer estudios epidemiológicos como hacer la ecografía y la biopsia renal. La biopsia renal, jóvenes, no es lo mismo hacer en un cristiano natural, normal como ustedes, que en un paciente con insuficiencia. Cuando los riñones están pequeños, no se debe realizar procedimiento, es un procedimiento difícil por las hemorragias que presenta, está alterada la cicatrización, el lapso de oportunidad para el tratamiento y la hipertensión arterial que es difícil controlarlo en este tipo de pacientes. Entonces, cuando nosotros los urólogos, cuando nos piden hacer una biopsia renal, nosotros no hacemos por función. Generalmente nosotros hacemos una cuña, en el riñón hacemos un tajito chiquito, y damos un punto en X. ¿Por qué? Porque tenemos miedo nosotros funcionar con aguja. En cambio los nefrólogos son piluches, ellos resunchan con la aguja para sacar su biopsia. Cuando hay un sangrado, eso a mí me tocó ver, no aquí, sino un sangrado, jóvenes, que hubo necesidad de entrar a cohibir solamente por una biopsia de un paciente. Poquito más, es bueno el Brasil, un poquito más y se moría solo por una biopsia, por el sangrado masivo que presentó el paciente. Entonces, al ver eso, cuando piden biopsia, uno se queda así. Preferible hacer un tajito chiquitingo y por ahí nosotros tenemos unos separadores que son unos fierros largos, donde uno mete y hace esto, entonces separa bien. Entonces uno maneja con pinzas largas, saca un pedacito con el bisturí, un punto en X y se acabó el chiverito. No es malo, para nosotros los urólogos, ¿no? Entonces, el comienzo de la diálisis como método de mantenimiento y el trasplante renal han prolongado la vida de cientos de miles de pacientes con insuficiencia renal crónica en todo el mundo. Indicaciones para realizar el trasplante renal en individuos con insuficiencia renal son pericarditis, encefalopatía, calambres musculares de difícil control, anorexia y náuseas no atribuibles a causa reversible o enfermedad ulcerosa péptica, signos de malnutrición y anomalías hidroelectrolíticas, en particular hiperpotasemia o sobrecarga de no me acuerdo esto. Sobrecarga de electrolitos, alguna cosa más, electrolitos. No se recomienda asignar una cifra arbitraria de nitrógeno ureico, de creatinina para iniciar la diálisis. Se recomienda iniciar la diálisis antes de iniciar signos y
y síntomas graves de uremia. Ahí está lo que les digo, joven. No es, hoy en día ya no se manejan los niveles ni se marca 8 de creatinina, ya no. El manejo clínico por los nefrólogos ha cambiado y es muy diferente. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente tema. Volumen extracelular de fluido. ¿Eso es? Extracelular fluid volume, SB. Volumen extracelular de fluido. Dijiste de líquido. Tiene que ser como lo dice. Choca. No, la verdad que ¿ya acabó? Ahora sí. Bien, pero vieron estar dos temas, digo, pero si ya acabó, ahí está lejos. Bueno, jóvenes, vamos con la nefropatía. Ya. Tendremos el síndrome nefrótico. Van a ver, es un tema corto. La enfermedad es una enfermedad glomerular que se caracteriza por el aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular que conlleva a proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipemia y bilirrubina. Estas son las características del síndrome nefrótico. La etiología, vamos a ir viendo todas estas patologías. La glomerulonefrosis primaria, nefropatía de cambios mínimos, glomerulonefritis esclerosante focal, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatía por inmunoglobulina A y otras lesiones glomerulares primarias. En la etiología, estos jóvenes, si se me ocurre preguntar, yo me la voy a preguntar pues por un juez, no estoy loco. Apréndanse de estas enfermedades, la etiología, enfermedades sistémicas. ¿Cuál es la más sencilla para ustedes? Yo les pregunto. Lupus eritematoso sistémico, uno. Luego, colitis ulcerosa, vasculitis sistémica, dermatitis herpetiforme. 3, digamos, suficiente. Con 3 yo sé que no les voy a preguntar más de 3 patologías de enfermedades metabólicas y genético-familiares. Diabetes mellitus, enfermedades graves, amiloidosis, hipotiroidismo. Con 3, si les pregunto, no les voy a preguntar más. ¿Entienden? Las enfermedades de infección, neoplasia, tumores sólidos, carcinomas o sarcomas, linfomas y leucemias, y los fármacos, el mercurio, el probenecid, la heroína, la rifampicina, el glutamarón, sales de oro, warfarina. ¿Saben para qué se utilizan las sales de oro? Para esos pacientes que tienen poliartritis, ¿no? Pero no se imaginan lo tóxica, hay que saber manejar las sales de oro. Yo tengo un amigo que toma esto, cuando se descompensa, le echa y le aumenta la dosis, no se imaginan la situación crítica por la que pasa hasta que se estabiliza y otra vez. Ahí está. O usa corticoides de depósito, que acarrea el uso constante de corticoides de depósito. Exactamente. La jiba, la cara, la paisa de botaca, hipertensión. Ya. La nefropatía por cambios químicos. La glomerulonefritis, oigan, no se lee muy bien, no, yo no sé qué es.
Puede ser que sea mucho brillo. Mucha luz. Puede ser que apagando la luz aquí al frente, doctor. Sí. A ver. Sí, porque hasta nosotros no pueden ver. Sí, Ahí. mejor. Sí, Puedo. Ahí, ahí. Hay que bajar el brillo. La glomerulonefritis típicamente pediátrica más frecuente entre los 2 y los 6 años y en el sexo masculino. 80% de los casos de síndrome nefrótico del niño y de un 15 a 20% de los casos del adulto. La etiología: disfunción de los linfocitos T, alteración transitoria de la expresión de proteínas constitutivas de la membrana. Esta histología les dije que no les voy a preguntar. Clínicamente se caracteriza el síndrome nefrótico junto con las manifestaciones clínicas que esta provoca. El tratamiento: van a ver ustedes, cuando ustedes estudien, relacionen. Todingas son corticoides de la prednisona, la gran mayoría. tratamiento de segunda línea, recidiva frecuente o corticoresistencia, ciclofosfamida, ciclosporina o tacrolimus. Estos tratamientos, jóvenes, no les voy a preguntar. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, jóvenes, el otro día estaba hojeando un libro del nefrólogo. Entonces, los tratamientos van cambiando y aparecen nuevas drogas. Yo no sé si ustedes cuando egresen de la universidad, esto les va a servir a ustedes o si seguirán los mismos tratamientos. No lo sé. Entonces, esto no les voy a preguntar. Solamente las cosas groseras de lo que a mí corresponde. ¿No? La glomerulonefritis segmentaria y focal primaria es responsable del síndrome nefrótico en el niño menos de 10%. Su frecuencia aumenta a medida que aumenta la edad, llegando a un 20% en los adolescentes y adultos jóvenes. La etiología: primarias, no existe ningún agente o condición asociada. Secundaria: la hiperfiltración, sustancias tóxicas, la cicatrización por procesos glomerulares previos, etc. Histología no entra. Glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria. Clínicamente existe una proteinuria con el síndrome nefrótico y en adultos hematuria e hipertensión arterial. Tratamiento: se emplean los mismos tratamientos que en las lesiones mínimas, pero los índices de respuesta son claramente inferiores. Aquí está la famosa prednisona. La glomerulonefritis membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, frecuentemente en niños, en una incidencia de entre la cuarta y quinta década de la vida, más frecuente en varones. Etiología hepática, etiología no entra. ¿Cuál es la clínica? Síndrome nefrótico de comienzo, insidioso en el 80% de los casos, se presenta como solo proteinuria y frecuente hematuria microscópica, así como la hipertensión arterial. En la mayoría, no la mayoría, casi todo se acompaña de hipertensión arterial. Todo daño renal, como secuela, deja un cuadro de hipertensión arterial. La glomerulonefritis membranosa, el tratamiento conservador en pacientes sin síndrome o con grados de proteinuria moderada, los IECA y ARA2. En los casos con síndrome nefrótico y función renal normal, el periodo de observación con IECA y ARA2 dura de 6 meses, y si la proteinuria es mayor a 8 gramos por día, sobre todo en varones de edad mayor de 50 años. ¿Cuál es el tratamiento específico? Anticalcinurínicos, como la ciclosporina, el tacrolimus y los esteroides. Yo me acuerdo que la ciclosporina y el tacrolimus lo utilizaba el doctor Bucángel en los pacientes antes o previamente al trasplante renal. Esto estaba en manos de nosotros, y tocaba solamente, yo sé que lo utilizaba, nada más. Y por supuesto la prednisona, ¿no es cierto? Y utilizaba otro, luego del trasplante renal, utilizaba otro tipo de medicamentos. Dígame. El tacrolimus y las ciclosporina se utilizaban porque son supresores, ayudan a evitar el rechazo agudo del riñón. Ya, pero hay otros medicamentos que ya son más modernos, ¿no? Hay uno, utilizaba una ampolla que costaba 3.500 bolivianos cada ampolla. Entonces, cuando nosotros
porque a veces operábamos los trasplantes para la Caja Nacional, entonces la Caja Nacional nos proporcionaba estos medicamentos, por eso es que yo lo sé, y esto lo utilizaba el doctor Ocampo. Pero en pacientes, cuando hacíamos trasplante a los gringos o a los argentinos, venían del Uruguay, entonces él utilizaba otras ampollas. ¿Por qué? Porque el costo de la cirugía era muy diferente para los de la Caja Nacional que para los que venían del exterior. Como decir, era obra vendida a los de afuera, pero para los de acá se les cobraba barato a la Caja Nacional y la Caja nos daba todos los insumos, hilo, suero, en fin, todas las cosas. ¿Entienden? Sí. Pero por eso sé que él utilizaba estos medicamentos en esos pacientes. Difícil en los pacientes porque había otro tipo de drogas, que ya vamos a ver. La nefropatía por inmunoglobulina A, forma más frecuente de glomerulonefritis frecuente entre la segunda y tercera década de la vida, la etiología por activación de complementos tras el depósito de inmunocomplejos circulantes, sobre todo inmunoglobulina A. Histología no clínicamente. 40-50% de los casos presenta hematuria macroscópica sintomática y el 30-40% de los casos presenta hematuria microscópica e hipertensión arterial. El resto de los casos se presenta en forma de síndrome nefrótico o glomerulonefritis crónica con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal crónica. Jóvenes, cuando ustedes estudien, relacionen, subrayen. Si se fijan, la mayoría presenta hematuria microscópica e hipertensión arterial. Entonces ustedes subrayen y vayan comparando en cuáles es uniforme este tipo de manifestación clínica para que eviten confundirse, o sea, hacen una llavecita, en fin, cualquier cosa que les llame la atención, para que ustedes digan, en estas patologías se presenta esto, póngale colores para que eviten la confusión. Al menos yo así estudiaba cuando había cosas que más o menos me querían confundir. Nefropatía por inmunoglobulina A, el tratamiento, hay que ser tratamiento conservador, YECA y ARA2 en especial si son hipertensos o si presentan proteinuria elevada. Tratamiento con inmunosupresor, otra vez la prednisona, la ciclofosfamida, en pauta singular a la glomerulonefritis extracapilares y los famosos corticoides. Lo mismo, glomerulonefritis extracapilar representa el fenómeno estructural más agresivo de las lesiones causadas por inflamación glomerular. O sea, esto hay que subrayarlo, ¿no es cierto? Porque esta es la característica de esta patología. Se distinguen tres tipos. Tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Tipo 2 mediada por inmunocomplejos. Y tipo 3 pausinmune o glomerulonefritis necrotizante idiopática. Histología no vamos a preguntar y el tratamiento prednisona y ciclofosfamida. Manifestaciones: proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. No les voy a preguntar, jóvenes, cuántos de proteinuria existe no. Proteinuria, hipoalbuminemia, edema, les voy a preguntar cosas gruesas de la parte de nefrología. No piensen que les voy a ir con mucho detalle. En la anamnesis hay que ver los antecedentes, signos y síntomas de enfermedades sistémicas, antecedentes de enfermedades infecciosas e ingesta y exposición a fármacos. En la exploración física tenemos los signos de enfermedad sistémica, situación hemodinámica, intensidad de los edemas, el peso y la diuresis diaria de los pacientes. Las pruebas sistémicas de laboratorio: se utiliza el suero, glucosa, creatinina, urea, iones, proteínas totales, albúmina, colesterol, todas estas pruebas de laboratorio. La velocidad de sedimentación, orina, hay que observar principalmente la proteinuria de 24 horas, los iones y el clearance de creatinina, que es muy importante, y con el sedimento urinario. Siempre jóvenes, eso nos decía Raúl Bocángel, todo paciente con sospecha de alguna nefropatía, siempre el clímax de creatinina. Constatar o comprobar si uno lleva a los pacientes, y me acuerdo que los pacientes trasplantados inclusive,
les pedía el clearance de creatinina. A todos los pacientes se manejaba, él veía la urea y la creatinina, sí, pero el dato de mayor importancia para el doctor Bocángel era el clearance de creatinina. Las pruebas serológicas específicas, fracción C3 y C4 del complemento, anticuerpos antinucleares, anticuerpos frente al estreptococo, serología frente a sífilis y HIV y VHC, que todo el mundo conoce. Diagnóstico técnica, la ecografía renal, que es muy importante, donde la ecografía nosotros vemos claramente una disminución del parénquima renal. Esta es la vía excretora del riñón, este es el parénquima renal. Tratamiento del edema, tratamiento específico de la causa del síndrome nefrótico y las medidas higiénico-dietéticas, que son restricción de la ingesta de sodio de 2 a 4 gramos por día, restricción en la ingesta de agua en caso de anasarca o hiponatremia, medidas posturales de cúbito supino o sedestación con piernas levantadas o los edemas y vendas elásticas de compresión fuerte en los miembros inferiores para que no existan los edemas en miembros inferiores, ¿cierto? La anasarca refractario o incapacitante, considerar la administración intravenosa de los diuréticos, asociar 60 miligramos de furosemida a 20 o 40 gramos de albúmina cada 8 horas durante 2 o 3 días. Jóvenes, si ustedes me preguntan si hago esto, yo no hago. Esto es tratamiento del nefrólogo. Yo he visto, no sé si les conté, yo he visto utilizar hasta 20 o 30 ampollas de dial de Lasix en un paciente. Yo lo vi en San Pablo. ¿Y por qué tanto? Porque el caso americano son los casos graves de estos pacientes, donde el paciente ya está a punto de morirse, y ellos decían, si se muere haciendo, o mejor que se muera haciendo que no haciendo. Ese es el concepto. Allá lo vi, en Bolivia nunca he visto que alguien, en terapia intensiva, una vez vi colocar 10 ampollas, pero no tantas como allá. Lógicamente yo nunca haría eso, ni me atrevería, pero son pacientes que tienen mucha experiencia en el manejo de pacientes críticos, ¿no es cierto? ¿En qué caso ustedes darían cualquier cantidad de ampolla de láser? ¿Qué es lo que mata rápidamente al paciente? El edema agudo. Pero yo no sé si va a dar la pena meterle tanto, pero bueno, no sé. Pero, y eso sí, les digo que yo lo vi, no lo hice yo, otros sí. Tratamiento de la proteinuria, no se recomienda dietas hiperproteicas, IECA y ARA2, se debe utilizar. En la hiperlipidemia, dietas sobre pobres en colesterol, hay que hacer que pierda peso, hay que utilizar inhibidores de la hidroximetilglutamil coenzima A reductasa. Tratamiento en la lesión renal. Hay que utilizar corticoides, prednisona de 60 miligramos durante 4 a 8 semanas. Transcurrido este periodo se sigue con 40 miligramos durante 4 semanas más. ¿Se imagina, joven? Inmunosupresores, la ciclofosfamida, 3 miligramos al día durante unas 8 semanas. Bueno, así utilizan él. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los glomérulos de patogenia inmunológica inducido por infecciones bacterianas, virus o como reacción de enfermedades sistémicas. Se caracteriza por hematuria, hipertensión y edema. Estas cosas gruesas, eso les voy a preguntar. Etiología, causa bacteriana, 3 patologías. Viral, parasitaria y hongos, la glomerulonefritis primaria, tenemos la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, 2 y 3, glomerulonefritis membrano proliferativa, glomerulonefritis proliferativa mesangial, no inmunoglobulina A y nefropatía mesangial inmunoglobulina A. La etiología,
Tenemos enfermedades sistémicas, aquí está el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Sjögren-Henoch, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de origen urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Las manifestaciones clínicas: malestar general, visión borrosa, cefalea, dolor generalizado, convulsiones, náuseas y vómitos. Manifestación clínica: todos los niños, las mamás dicen, ¿no? Si estás con tu ojo hinchado, si se hincha un ojo no hay problema, pero es problema en los niños cuando los dos ojos se hinchan. Ya las mamás sospechan de algún problema serio y lo mandan al médico. Un ojo no hay problema. Oliguria está 400 mililitros en 24 horas, proteinuria, hematuria, edema palpebral-facial, hipertensión arterial y azoemia. Diagnóstico: hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, pedir exámenes de laboratorio y dentro del examen de orina es importante el sedimento urinario y el examen bioquímico. El diagnóstico: se pide una excreción urinaria de proteínas en las 24 horas, un examen parcial de orina y sedimento urinario en búsqueda de hematuria y aumento de proteínas. Frotis sanguíneo: aquí se busca, en la hematuria se busca, es importante el dimorfismo eritrocitario, ¿cierto? El porcentaje que nos informa el laboratorio. Hay que pedir un frotis sanguíneo. En el hemograma se pide hematocrito disminuido por la dilución o anemia. Uno ve la urea y la creatinina se encuentran elevados. La ecografía renal y de vías urinarias es importante y termina con la biopsia renal. El tratamiento se realiza en medidas generales: dieta hiposódica estricta, 1 a 2 gramos de cloruro de sodio al día, restricción hídrica desde 1200 mililitros a entre 400 y 600 mililitros por día. Imagínense que le den medio litro por día a ustedes en las 24 horas. Farmacológico: se utiliza la furosemida, el propanolol y la profilaxis, principalmente la penicilina benzodiazepina. Con eso terminamos, ¿cierto, jóvenes? Yo creo que nos falta un tema de nefrología, que es diálisis, y trasplante ya es otra cosa. Sí. Trasplante ya hablamos, vamos a hablar de ese tema mucho más bonito. Esto es medio pesado hasta para mí, porque no solamente. La próxima semana digo el jueves vamos a avanzar en diálisis. Todavía diálisis es más de valer, ¿no? Pero si ustedes se ponen, si ustedes son vivos, si ustedes no sacan buena nota en este segundo parcial, es para torcerme el codo. A ver, ¿por qué? De urología tenemos son 19 temas, menos 13, perdón, son 6. Y estos temas que les voy a preguntar, cosas groseras de nefrología. Cosas groseras. Vamos a hablar de trasplante renal, vamos a hablar de diálisis, de cosas que realmente a mí me interesa que sepan. De nefrología, ni yo sé ni yo domino esto, ¿cómo le voy a estar soqueteándolos a ustedes? No cabe, ¿no es cierto? Si les pregunto será bueno, cosas gruesas. Entonces, ustedes están obligados a sacar una buena nota en el segundo parcial. Ahí ustedes tienen que registrar, porque primero el partido de primero está muy mal. Entonces vayan preparándose y le proporcionan todo a este joven para que la próxima clase me dé la lista. Ya la subsiguiente, ya yo me preparo las bolillas y nos organizamos de acuerdo a la cantidad de grupos que haya. Yo voy a calcular mi tiempo. Si todo el mundo quiere dar recuperación, si todos quieren dar recuperación, con seguridad voy a utilizar la clase práctica. Van a tener que ir a dar en la mañana a la hospital San Juan de Dios. Buscamos, llamamos con grupo. Ya vamos, ahí va a tener que ser por escrito. Vamos a tener que sortear las bolillas con tiempo, pues, ¿no? Para los de acá va a ser, saca una bolilla,
van dando, a medida que van dando, se van liberando, ¿no es cierto? Pero los otros vamos a tener que sacar bolillas y decir, ustedes van a dar mañana. Mañana habrá este grupo, y los esperan en el hospital San Juan de Dios por su exposición. Y si en caso no nos dé el tiempo, porque son hartos, y todo el mundo va a hablar. Me metí en esto y ya les dije que sí. Ya me metí nomás, ¿no es cierto? Porque bueno, de todas maneras, pensemos en lo positivo que es para ustedes saber este tema que es muy importante. Digamos, ese tema del género no va a entrar en el examen para perjudicarlo. De todas formas, prepárense bien preparados porque no es chiste. Yo no regalo notas, gánense la cosa. ¿Listo? Vamos. Pásenme por favor en hojita su grupo. Sería, pasen un papel. Jorge.